Derecho Romano. Esta es la sección E del segundo semestre de la carrera de Abogacía y Notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a iniciar en un momento nuestra presentación. Aquí les comparto mi pantalla y entramos a lo que hoy nos interesa. Solo quisiera, por un ejercicio del retorno, que me dijeran si se escucha bien el sonido, si se escucha mi voz, porque he tenido problemas desde el pasado jueves con las conexiones que salen de aquí. No sé cómo están. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, licenciado, se lo escucha claro. Ah, qué bien, muchas gracias. Entonces, hoy estamos en la presentación de nuestro curso, es el juicio privado, en donde estamos nosotros anclados ahora. Y para decir de esto, que es evidentemente nuestra principal carga para la fecha del segundo parcial, que va a ser más o menos por ahí por 23 de octubre, una cosa así, según noticias que tengo. Quisiera hacerles, entonces, estamos en esta cuestión del juicio privado. Ya habíamos dicho que era importante discriminar que el juicio aquí es concerniente a las acciones que son privadas. Entonces, por eso, como habían también acciones públicas, esas acciones se solucionaban, se ventilaban a través de juicios que eran públicos, y aquellos juicios públicos que eran resueltos por tribunales especiales, pues son objeto ajeno a lo que nosotros conocemos como el ius. Y por eso es que el ius, que era la obra de los jurisprudentes, esa jurisprudencia solamente queda para las acciones personales que se ventilan en este juicio privado. Entonces, vamos a ver de los subtemas, por ejemplo, la acción y el procedimiento de estos juicios privados. Esta es la clase de ahora. Empezamos también a ver que el procedimiento de las acciones de la ley es el primero de los más importantes. Bueno, es uno de los procedimientos con el que se inicia específicamente el juicio privado, porque era el procedimiento de las acciones, y de la ley ya hemos dicho en otras ocasiones que se refería a la ley de las 12 tablas. Y luego vamos a ver entonces que para las principales instituciones, esto era parte de lo que habíamos visto como una introducción a este punto, que los romanos instituyeron esas instituciones de carácter sustantivo, que son las que explican y definen a la norma jurídica, pero también estas de carácter procesal, que son las que establecen la forma de aplicación de la norma sustantiva. Aquí es exactamente lo que les había explicado el otro día, cuando hablábamos de la naturaleza del juicio privado, y que precisamente es allí en donde encontramos las las instituciones de carácter procesal, porque es así como se va a ir aplicando. Esto ya lo teníamos visto del otro día, ¿verdad? Ya habíamos visto que el Estatuto Procesal Romano tiene esas instituciones tanto sustantivas como de carácter procesal, y ahora nosotros, en el juicio privado, las que vamos a ver son estas que establecen la forma de aplicación de la norma sustantiva. De más está decir, pero lo repito, que las instituciones del derecho, las instituciones sustantivas, son las que explican y definen a la norma, que se definen en la norma jurídica, y las de carácter procesal, que son las que vemos ahora, establecen la forma de aplicación
de aquella norma que es sustantiva. Dicho eso, pasamos a la acción. Esto fue lo que empezamos a ver la semana pasada y dijimos que efectivamente para que se dé un juicio, que en el caso de nosotros lo que vamos a ver es el juicio privado, es necesario que la persona interesada tome la iniciativa y acuda ante el magistrado para pedirle que se haga un juicio con el fin de resolver una determinada controversia. Nosotros hemos definido la acción, y aquí la vamos a ver más nuevamente, aquella definición que dijimos que la acción es la institución jurídica por medio de la cual la persona acude ante el órgano encargado de la jurisdicción a solicitar que se le tutele un derecho que decimos nosotros en el presente que creemos que nos asiste. Pero esa es la acción, la facultad que tiene la persona de acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitarle que le tutele un derecho que cree que le asiste. Eso evidentemente se tiene que hacer, esa protección jurídica se va a dar a través de un juicio. Por eso es que aquí vemos en la explicación que lo que solicitan pues es que se le tutele. En los romanos lo que hacían era instituir el juicio, ¿qué juicio? El juicio privado. Entonces, esa es la acción, la facultad. Pero esa actividad de solicitar la instauración de un juicio, de ir, ese sería el ejercicio de la acción. Y entonces ese ejercicio de la acción, esa actividad de solicitar la instauración del juicio, se designa para los romanos con la expresión pedir acción, que es postulare actionem. Pedir acción es entonces la actividad que resume el ejercicio de la acción. ¿Verdad? Pedir acción, repito, es el ejercicio de la acción. La actividad de solicitar la instauración de un juicio se designa con esa expresión, pedir acción. Muy bien, y entonces aquí está la acción, que es lo que nosotros hemos ya definido, que es una institución del derecho procesal civil que consiste en que una persona acuda ante el órgano jurisdiccional para solicitarle que le tutele un derecho que considera le asiste. Eso sería la institución, pero para los romanos el ejercicio de esa acción, repito, se conoce con la expresión pedir acción. Eso sería el ejercicio del derecho de acción, ¿verdad? La acción es lo que está aquí en amarillo. El ejercicio de ese derecho es esta actividad de solicitar la instauración de un juicio. En el derecho romano, pedir acción. Muy bien, pasemos entonces siempre dentro de este tema. Cuando el magistrado tiene la facultad que hemos dicho de dar o negar la acción, esa dare o denegare, que es, si da la acción, pues es dare, entonces va a tener lugar el juicio que va a resolver definitivamente la controversia. Pero entonces quien toma la iniciativa es pedir acción, es el actor o el demandante, y aquel contra quien se pide la acción es el demandado. Hasta ahí estamos pasando que la materia que se juzga, aquello que se va a resolver, es el litigio o lis, o también llamado causa. Es más frecuente que en cuestiones que eran criminales, en el derecho se utilice la palabra causa, mientras que en otros tipos de acciones de carácter civil es más común escuchar
que se defina como litigio. Pero eso es exactamente lo que constituye la materia que se juzga. El litigio, la lis o la causa, lo que ustedes le pongan está bien, porque eso sería la materia que se juzga en este juicio. ¿Qué tipo de juicio dijimos que es? Un juicio privado. Lo vamos a seguir viendo a continuación. Entonces aquí están, porque hay juicios privados en el derecho romano, hay juicios que son privados y hay juicios que son públicos. Ya hemos dicho que a nosotros los que nos interesa en este tema es el juicio privado. Y entonces hay juicios que no nos van a interesar, son los públicos. Como te decía, en la época clásica, que es la época del derecho romano que tuvo mayor difusión, es esta época del derecho romano, la que es más fecunda en la creación de instituciones, y entonces vamos a concentrarnos un poco más en los juicios que se dan durante la época clásica, porque son los que tienen casi todas las instituciones que nos interesan, casi todas, porque también es verdad que hay algunos institutos procesales que se dan más adelante durante la época posclásica, pero aquí están básicamente los que constituyen y bien nominados el proceso civil. Así que estos son los juicios que interesan en la época clásica. Entonces, los juicios, estos privados, se refieren a una materia que es privada, porque las relaciones patrimoniales se dan entre personas privadas, tanto que, como hemos hablado en alguna ocasión, habían postulados en el derecho romano que consideraban que el patrimonio era la materialización del concepto persona para ellos. Así que la materia que se juzga en estos juicios privados, pues es una materia eh, patrimonial, es una materia privada, se da entre personas que son privadas y se resuelven por medio de una sentencia de un juez, que es también una persona privada y no un funcionario público. Porque ya hemos explicado que cuando hablamos, regreso a una diapositiva, ¿verdad? Que esta es la acción, ¿verdad? Y que la acción del instituto, cuando que es el actor, viene a solicitar la instauración de un juicio, ¿ante quién? Ante el titular del órgano jurisdiccional, va ante el magistrado pretor. Y este magistrado pretor es precisamente el que emite el decreto DARE. Y entonces ya se inicia la instauración del juicio, para decir que en estos juicios interviene en el inicio el pretor, que es el magistrado encargado de la jurisdicción. ¿Con qué objeto interviene el pretor? Pues porque él tiene que causar el litigio. Claro, él tiene que calificar si merece una protección jurisdiccional la solicitud del actor, y tiene que entonces imponerse a través de su cognición de los elementos del presunto agravio y de los elementos que haya que traiga a este actor para tratar de justificar su petición de acción. Entonces, quiere decir que él, el pretor, puede admitir o rechazar la acción. Si la admite, entonces le tocará al pretor preparar la controversia para que un juez la decida. Quiere decir que también va a nombrar un juez. Y el juicio, recordate que estamos hablando aquí de un juicio que es privado,
tiene así dos partes. La primera, ante el magistrado que prepara el juicio, el pretor, y la segunda, ante el juez que decide la controversia, que sería lo que nosotros hemos conocido como el jurisprudente, ¿verdad? Es nombrado por el órgano jurisdiccional para ese fin y está el nombre de él, igual que las acciones, publicado en la magistratura del pretor en un edicto que él ha puesto, que sabemos nosotros ahora que es el edicto perpetuo. Muy bien, entonces ya vimos que él puede admitir con su decreto dare o rechazar la acción con su decreto denegare. Nos interesa el dare, ¿verdad? Porque evidentemente así va a tener lugar el juicio. Ese decreto dare, y entonces va a hacer que funcione aquel juicio que es privado. Ahora, aquí un paréntesis para explicar los juicios públicos, porque los juicios públicos que había en el derecho romano eran distintos, como decía al principio de esta clase. Son diferentes porque se basan en acciones que son de carácter público. Estaban también en la ley de las 12 tablas aquellas acciones, pero eran acciones de carácter político, de carácter criminal o de carácter fiscal. Entonces, quiere decir que estos no se podían llevar ante jueces privados y entonces son ajenos al ius, ajenos, y por eso es que no nos interesan a nosotros este tipo de acciones ni los juicios públicos. Me refiero a que no nos interesan en el curso este de derecho romano, ¿verdad? Como estas acciones políticas, criminales o fiscales, pues son públicas, tienen que llevarse ante tribunales que son públicos y que están especialmente constituidos para resolver esos aspectos. Incluso son tribunales, quiere decir que por lo menos había tres tribunos, tres jueces, era un órgano colegiado con tres jueces públicos. Entonces, la materia de esos juicios, como ya hemos dicho, es ajena al ius de los juristas, que es lo que nosotros vemos en nuestro curso. Ya aclarado eso, podemos ir entonces al procedimiento de los juicios privados, porque los juicios privados se realizan conforme a un procedimiento que, claro, tiene un orden y una secuencia, por eso es un procedimiento, ¿verdad? Licenciado, Entonces, perdone. era un procedimiento definido, era nominado de esa manera. El juicio privado tiene entonces el procedimiento que es una parte esencial del orden jurídico, a tal grado que los cambios que puedan surgir en materia del procedimiento, de la forma de administrar esa secuencia, esas instituciones que se dan para resolver los litigios, son signos, como ves tú aquí, que también surgen porque ha cambiado toda la organización judicial y entonces esto es lo que ha sucedido precisamente en las épocas diferentes que tiene el derecho romano. Licenciado, perdón, con una duda. ¿Cómo no? Por ejemplo, si en el juicio privado eh, el pretor le puede dar a la parte demandada, digamos, el procedimiento, ¿o qué sucede?
Si se la niega al actor, ¿se la puede dar al demandado? Mira, te agradezco la pregunta porque eso me va a servir para aclarar una situación. Lo que sucede es que el pretor lo que va a recibir es la solicitud del actor, porque hasta el momento en que se inicia esa petición de acción, que es ¿cómo? Postular accionem, que es el ejercicio de la acción, ¿quién es la persona titular de ese primer paso? Es el actor. Hasta ahí no le puedes tú decir al titular de la acción de otra manera más que actor. Para que pueda existir un demandado, previamente debe existir un actor. Muy bien. Entonces viene este actor y solicita acción, ¿verdad? Pide acción en contra de alguien y entonces lo que sucede es que se da la instauración de un juicio, pero él lo que está pidiendo es acción, es la instauración del juicio. Y el pretor, la pregunta tuya es si puede dar de una vez ¿cómo es la acción o al demandante, me dijiste? Sí, así es. O sea, que se le negare, por ejemplo, al actor en la base, digamos, donde digamos que en esta cuestión, pues no tiene razón el actor, sino que la parte demandada. Bueno, fíjate que lo que sucede es que el magistrado pretor sí tiene facultades especiales que nosotros vamos a ver para poder emitir decretos dentro del juicio privado. Las dos principales son dare para dar la acción o denegare si se la niega, pero ese denegare es para quien lo solicita, porque el actor es el que solicita y le da o no le da la acción. Ahora bien, cuando llega el actor, es lógico que le manifieste que él solicita acción contra otra persona X. Esa persona X, al momento en que pide acción, no está en el juicio aún, no está en el juicio. Pero el magistrado pretor no tiene en ese momento la potestad de resolver el litigio, solamente de encauzarlo. Y podría resolver la controversia, que es a lo que es lo que a ti tú te refieres. Él podría resolver la controversia solamente si se dan unas, unas características muy especiales. Por ejemplo, que el demandado, cuando sea notificado y acuda ante el magistrado pretor, porque ya fue notificado por el mismo demandado, que así era antes. El mismo demandado iba y le notificaba, le hacía mención de que estaba siendo demandado ante el pretor en tal lugar. Pues, si él llegaba y estando ahí contra el pretor, él decía, pues, no, lo que dice el actor es verdad y yo confieso lo que pasa. Entonces, ante esa confesión, de una vez el magistrado resolvía la controversia y ya no había juicio, pero esa es una facultad especial que se daba y y cómo lo resolvía el magistrado pretor a través de declarar a favor del actor la acción. Se llamaba dicere ese decreto. El decreto se llamaba dicere. Pero ahí es solamente porque hubo una confesión o porque había otro motivo, digamos, porque pudiera resolver parcialmente también con adichere se llamaba, creo, adichere se llamaba esto cuando de una vez otorgaba la propiedad de la cosa el pretor al actor o
si era una cuestión parcial la que tenía que resolver, porque no podía esperarse a que se solventara todo el juicio para, por ejemplo, decidir a quién le quedaba un caballo, ni modo que se iba a morir de hambre el caballo mientras había un juicio. Entonces el pretor sí dictaba un decreto que se llamaba dicere, pero son solo esas las facultades que tenía el pretor para resolver al principio en la primera etapa, como vimos aquí, ¿verdad? Vamos a regresar. ¿Ves aquí? Ya sabemos, hemos visto que el juicio tenía dos partes. Esta primera cuando está preparando el juicio el magistrado pretor, pero aquí han venido, ¿quién? El actor, a poner a pedir su acción, que es su demanda, diríamos ahora, y entonces le notifican al X que era el demandado, y si se dan esas circunstancias, que ya te digo yo, como que él confesara o como que él cediera, entonces ahí sí podría el magistrado de una vez cerrar la controversia, pero porque hubo esa incidencia en el procedimiento, porque él solo está preparando la acción. No hay otra manera. Ahora, de eso se trata el juicio, porque si en cambio el juicio es una cuestión en la que hay litigio y efectivamente viene el demandado X y se opone a la pretensión del actor, entonces el magistrado pretor no puede resolver nada ahí más que preparar el juicio para que lo conozca un juez. No sé si te quedó claro. Sí, licenciado, muchas gracias. Hoy. Bueno, entonces sigamos adelante porque fue muy buena pregunta. Gracias por preguntar. Ya esto se va a entender después. Entonces, el procedimiento se realiza con una secuencia. La primera es precisamente esta de encauzar el procedimiento en una primera parte del juicio, que como es el juicio privado, aquí todavía al principio vamos a ver que en la época arcaica del derecho romano, esa primera parte del juicio solo se identifica como la primera parte, que es la de preparar el juicio, pero no tiene una nominación. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque ese procedimiento es el procedimiento de las acciones de la ley, se divide en dos partes del juicio, pero solo como que dice la primera parte que conoce el pretor y la segunda ante el juez, solamente así. Pero vamos a ver que en la historia del derecho romano hay tres tipos diferentes de procedimientos y que corresponden a esas grandes épocas en que se divide la historia del derecho romano, como vimos al principio de nuestro curso. Y así en la época arcaica el juicio, el procedimiento de los juicios privados se sigue conforme al procedimiento de las acciones de la ley. Ya se sabe que son las acciones de la ley, son las acciones de la ley de las 12 tablas. Ese es el procedimiento en la época arcaica. Luego, en la época clásica, el procedimiento se va o se rige conforme al procedimiento denominado formulario, y en la época posclásica, el procedimiento es el procedimiento cognitorio. Esto sí lo habíamos apuntado en la primera unidad desde que nos conocimos, creo que en la primera clase no les es ajeno este conocimiento, pero ahora nos toca más o menos ver en qué consisten estos procedimientos. Básicamente, vamos a ver el procedimiento que tiene que ver con el procedimiento formulario porque es el más completo. Sin embargo, no podemos pasar a él sin antes hablar específicamente del procedimiento de las acciones de la ley, porque es el que sentó las bases del juicio privado. Entonces, estas acciones de la ley es el primer procedimiento, ya dijimos que tiene dos partes.
¿verdad? En la época arcaica, las acciones o juicios tenían que ajustarse a lo que estaba prescrito en las leyes, pero principalmente en la ley de las 12 tablas, lo que estaba también publicado en los edictos de los pretores, y entonces ahí es en donde nosotros vemos que por lo antiguo, porque date cuenta que empieza la ley de las 12 tablas en 350 antes de Cristo, ya te vas a enterar que es cómo guardar exactamente el procedimiento desde que rigió hace tantísimo tiempo, pero sí había avisos. Entonces aquí, se le llamó acciones de la ley, como todos hemos sabido ya, este primer procedimiento. Y pues esto es poco lo que te decía, que se sabe poco de esas acciones, porque eran acciones patrimoniales y el procedimiento consistía, fíjate, en declaraciones formales y que se tenían que cumplir con mucha puntualidad, ajustados a esa formalidad. Entonces, las declaraciones formales quiere decir que la gente al declarar, ¿qué es declarar? Declarar es expresar ante un órgano, en este caso el jurisdiccional, una pretensión o una excepción, una forma de defenderse. Yo les hablaba en la última clase que las excepciones es la forma de defenderse que tiene el demandado, lo que es la acción para el actor es la excepción para el demandado. La forma, el instrumento, la institución que tiene el derecho procesal para que se defienda el demandado se denomina excepción. Bueno, pues las declaraciones formales eran eso. Declaraciones formales es la expresión o el dirigirse expresamente ante un órgano jurisdiccional en este caso y en su debido momento procesal. Entonces, esas declaraciones, fíjate, podían ser el sacramentum in rem. El sacramento in rem quiere decir que era sacramento, una manera de jurar, ¿verdad?, sobre una cosa. Quiere decir que puede ser la más antigua de las acciones. Estamos hablando de acciones que se llevaban, fíjate tú, en la época arcaica del derecho romano, y en realidad parece ser la más antigua. Es la más antigua. El sacramento in rem quiere decir exactamente que era la declaración de una legisactio sacramentum in rem, es la acción de la ley respecto al juramento sobre una cosa. No había un parámetro como existían leyes, no había cómo decir que la parte demandada, si yo era el actor, había violado tal artículo, porque no existían artículos. Lo que habían eran acciones. Acuérdate tú que por eso era que juzgaba un jurisprudente, porque no había cómo decir, pues se violó tal artículo. No tenían eso. Entonces, casi todo era requerir del juramento. ¿Alguien quiere preguntar algo? Licenciado Puni, no está compartiendo. ¿Qué manda? No está compartiendo pantalla, disculpe. No me digas. Sí, Lick, no se mira la presentación. Sí, no se viene la presentación. Permíteme, tal vez se salió aquí se salió
Permíteme un segundito, vamos a arreglar. Qué raro, ¿cómo sería que se votó? ¿Qué tal ahora? Sí, ahorita sí se mira. A ver cómo toqué ahí. Bueno, entonces aquí estamos, mira. ¿Se ve ahora? Bueno, Sí, entonces te decía que esta Sacramento en REM es la más antigua de las acciones y literalmente sería eso, ¿verdad? Si uno lo interpretara, es la acción de la ley respecto del juramento sobre una cosa, porque el juicio se instauraba para definir de quién era algo, un bien mueble o inmueble, una cosa, un esclavo, y solamente se podía establecer a través del juramento. Y ese juramento la persona juraba, pues, como lo dice la nominación, que aquella cosa era de él y quería recuperarla de aquel otro que la quería detentar ilegítimamente. Digamos, eso sería la litis del asunto. ¿Y cómo probar? Pues podían probar a través de testigos o de algún documento si se había que su juramento era verdadero. Pero aquí está, el juicio consistía entonces en decidir cuál, porque los dos, tanto el actor tenía que declarar formalmente, por eso decíamos que los juicios se basaban en declaraciones formales, porque el actor tenía expresamente que declarar, quiere decir que ante la autoridad, formalmente, como un juramento, es donde nosotros sacamos la base de las declaraciones juradas. ¿Has oído tú? Declarar formalmente, declarar bajo juramento ante un órgano sigue siendo una de las cuestiones más solemnes, de los actos más formales que reviste el derecho, al punto que si la persona que bajo juramento declara algo falso, ¿qué es lo que pasa? Se sabe que eso es constitutivo de un delito que es penado, ¿verdad? Por una norma penal. ¿Cómo se llama ese delito? Perjurio, ¿verdad? Bueno, pues aquí la cuestión era seria porque estaban frente a la autoridad con motivo de un litigio que se había instituido formalmente ante el pretor y venían a declarar el actor, declarar formalmente, bajo juramento quiere decir, que una determinada cosa era de su propiedad. Y como prueba de que él estaba seguro de su verdad, la verdad de su palabra, entonces debía depositar una cantidad de dinero y a ese depósito de la cantidad de dinero que diríamos nosotros era como una garantía, pero a ellos le llamaban apuesta. Y esa apuesta era la garantía de que su declaración era verídica, ¿verdad? Esa apuesta la determinaría el magistrado pretor, que aquí no juzgaba él, solamente está preparando para el juez, que es el que en verdad va a juzgar esto. Muy bien, esa era la declaración del actor. Y entonces venía el demandado, tenía que hacer lo mismo en su excepción. Decir, el demandado venía a decir lo mismo, que no que era suya ese bien, que era objeto de la litis. También declaraba bajo juramento y formalmente y todo esto, y también depositaba una apuesta. Entonces el juicio privado, consistía en decidir cuál de las dos declaraciones era la verdadera. Así de sencillo parecía ser el juicio
privado originalmente. Así de sencillo parecía ser, bueno, no sé qué tan difícil o sencillo, pero esta es la descripción exactamente del procedimiento. Así pues, ya Lick, vimos, perdón, no se mira su presentación de nuevo. pero ahora sí estoy compartiendo, no sé si solo... Sí, licenciado, yo sí la miro. Yo Sí, también miro porque la Sí, presentación, licenciado, sí se licenciado. mira. Sí sí, se es logra que ver, ahora sí licenciado. se ve. Tal vez tú es tu teléfono, porque yo aquí sí veo que Nítido. está, Sí, que Lick, sí, ya la vi. ¿verdad? Ahí está. Entonces, así está el asunto. El juicio consiste en decidir cuál de las dos declaraciones era la verdadera. Y veamos ahora, el que ganaba el juicio, la parte que ganaba el juicio, se apoderaba de la cosa, la cuestión del objeto de la litis, y recuperaba además su apuesta, el dinero que había dejado como, digamos, garantía, pero realmente deberíamos decir el dinero que había quedado como apuesta. Y el que perdía, obviamente, era desapoderado porque perdía la cosa que era objeto de litis, y por otro lado, también perdía la apuesta, ¿verdad? El dinero. ¿Y qué pasaba con ese dinero? Ese dinero, esa apuesta, pasaba a favor del erario público o del templo. Y así era básicamente la descripción del procedimiento este que se daba en el juicio privado en la época arcaica. Esta es la acción. ¿Cómo fue que se llamaba esta acción? Juramento o sacramento es en rem, ¿verdad? La acción de sacramento en rem. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que es otra acción, otro juicio privado que se daba durante la época arcaica con la acción esta que se llamaba manus iniectio o acción de apoderamiento. Esa acción de apoderamiento, manus iniectio, servía para que el acreedor, acreedor es alguien que tiene un derecho porque previamente ha dado a otra persona un bien y esta persona que recibió el bien es el deudor de este acreedor porque se ha comprometido ese deudor a pagarle el bien, ¿verdad? Eso sí lo podemos entender. Entonces, dentro de ese contexto hubo una acción que se denominó manus inexio o de apoderamiento y servía para que el acreedor, fíjate, se apoderara de qué dice aquí, de la persona de un deudor que no pagaba. Entonces en eso consistía el juicio, era como una ejecución, porque tenía el acreedor obviamente un título, un documento, tenía pruebas de que había dado como un mutuo, como un préstamo, con la promesa de que se lo iban a devolver una determinada cosa. Entonces tenía él que decir, lo único que tenía que probar este acreedor era que aquella persona no le había pagado. Por eso era un juicio de ejecución. Así como parece aquí, te lo pongo, mira, parece que esta acción se convirtió en una forma de ejecución, es decir, de cumplimiento coactivo. ¿Qué manda? ¿Hay alguien que me quiera decir algo? Tal vez no. Entonces, quiere decir que esa ejecución es de cumplimiento coactivo. ¿Qué quiere decir? Que después de esta manus inexio fue un juicio
que después se instituyó para poder dar seguimiento, por así decirlo, a otro juicio como con la misma estructura del que ya vimos antes, que se llamaba Sacramentum, solo que ahora era Sacramentum en persona. Viste que la estructura del juicio que describimos recién se llamaba Sacramentum in rem, porque in rem es cosa, in persona es en personas, y entonces el Sacramentum in persona era un juicio que se llevaba exactamente igual que el Sacramentum in rem, solo que el objeto era probar la propiedad sobre una persona por la existencia de un juicio previo. Ahí está la cuestión. Y una vez que se había dado probar que esta persona debía, luego del Sacramentum in persona, se daba este juicio de manus in action, que era como una ejecución. Bien, esto me da a mí pie para decirles que efectivamente en nuestra legislación civil actualmente tenemos dentro de los institutos procesales dos juicios clasificados, juicios de conocimiento y juicios de ejecución. Entonces, ahí está la situación. Nosotros tenemos juicios de conocimiento en la actualidad y juicios de ejecución. Los juicios de conocimiento son aquellos que se realizan para poder determinar que se declare el derecho a favor de una persona, basado en el derecho que está basado en un instituto sustantivo. Entonces, una vez que se ha llevado a cabo ese juicio de conocimiento y declarado el derecho de una persona en concreto, ya se puede ir a un juicio ejecutivo. Por ejemplo, como sucede con las pensiones alimenticias, vamos a decir así. Si hay la madre, vamos a poner de caso el ejemplo clásico de una madre que ve que su menor hijo no recibe alimentos. La denominación de alimentos está en el Código Civil y comprende esa denominación todo lo necesario para la alimentación propiamente dicha, la educación, el vestido, la salud, la habitación, etcétera, de un menor o de parientes de una persona. Y se debe ponderar en dinero, expresa la ley, en atención a las necesidades del alimentista, que es el que la va a recibir, y de las posibilidades económicas de quien deba prestarlo. Entonces, fíjate, una madre que ve que su menor hijo, no recibe alimentos de parte de su padre, tiene necesidad de ir a un juicio de conocimiento. Un juicio de conocimiento en el que se declare a favor del menor una pensión alimenticia por el monto de tanto y la obligación de un sujeto X, que es el padre, de pagar sin necesidad de requerimiento propio y tanta cosa, que pague mensualmente. Se le fija una pensión exactamente el mismo monto que es el derecho del menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es un juicio de conocimiento que ha declarado el derecho de una persona en particular. ¿Quién? El del menor. Y la obligación de otra de pagar esa pensión, ¿quién? El que es el padre. Muy bien, hecho ese juicio de conocimiento, sale una sentencia. Y con esa sentencia, ese sería el título ejecutivo para ir a un juicio ejecutivo, es decir, de cumplimiento coactivo, que se lleva para que se cumpla esa sentencia, ¿verdad? Esa es
Entonces hay en el proceso civil guatemalteco juicios de conocimiento y también hay juicios de ejecución. Juicios de conocimiento sería el juicio ordinario. Si quieren, lo vamos a ver aquí, el juicio ordinario, el juicio oral, el juicio sumario. Esos son juicios de conocimiento. Y juicios de ejecución serían el juicio ejecutivo propiamente dicho, es el juicio ejecutivo, y el juicio ejecutivo en la vía de apremio. La diferencia entre estos dos es la calidad de los títulos, porque en el juicio ejecutivo en la vía de apremio ya está garantizada la obligación y lo único que hay que probar es que no pagó el obligado y entonces ya está garantizada la obligación con un bien, si es prendario o con una hipoteca, si es un juicio, si es una garantía hipotecaria la que hay. Así que desde entonces vienen ese tipo de situaciones. Mira tú, la mano sin nexo era un juicio, una acción de apoderamiento. Y yo creo que hoy vamos a ver si nos vamos a quedar por aquí. Apenas faltan 10 minutos para que nos despidamos. Ya ustedes tienen otra clase. Por hoy creo que los voy a dejar entonces aquí. Les dejo descansar y les deseo una feliz noche y que sigan adelante con sus clases. Ahí hay unas preguntas. Gracias. Antes de irnos, le quisiera dar la oportunidad de que pregunten, por favor, en el orden que me lo han solicitado. Don Robinson, creo que fue. Licenciado, ¿usted nos haría el favor de regresar unas diapositivas después de los 3 procedimientos que nos mostró? Fue en donde dejó de compartir y ya no vimos esas diapositivas. Ah, no me digas. Ah, bueno, ahorita se los vamos a poner. ¿Qué otra? Gracias. Que ahorita te lo voy a publicar entonces. Solo eso era. No, Lick, solo con una consulta. Por ahí estaba escuchando que el 16 lunes parece que no habrán clases. Entonces yo quería saber sobre mi examen. Es cierto, fíjate que es cierto, se programó, notificaron que el lunes 16 lo dieron como asueto tú, por la fecha de la independencia que corrieron Entonces eso se quedó, 16 es lunes, ¿verdad? Así es. 17 es martes, me parece que quedó para el 18 el examen tú. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Mira, de todas maneras nosotros tenemos clase de nuevo el miércoles, ¿verdad? Así es. Entonces, para que te confirme esa fecha, me podrías volver a preguntar, por favor, para recordarme, porque si no ahorita precisamente que me hiciste la consulta, entonces reflexioné que así fue, como tú decís. Fíjate que habíamos programado la fecha esa del 16, pero me informaron que habían dado Este era lo que quería don Robinson, ¿no? No, era más para acá. Sí, la que le seguía, la de los 3 procedimientos. Vamos a ver. Aquí estábamos, ¿verdad? Ah, sí, ¿Estamos? justo esa. ¿Esta era Sí, la que y la querías? siguiente. La La siguiente. siguiente. Ajá, Entonces sería esta. sí, justo. Sí, justo, porque la siguiente es la del sacramento, ¿verdad? Ajá.
Ah, sí, solo era esa. Muchas gracias, licenciado. Bueno, también otra cosa que me imagino que ya tienen noticias ustedes, jóvenes, es de las notas que esas ya las publiqué. Sí, así es, Sí, licenciado, licenciado, las gracias. estábamos viendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, sin más, les agradezco el favor de su atención, su paciencia y les deseo, como les decía, más feliz de las noches. Un saludo a sus distinguidas familias y que estén bien jóvenes. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado, Muchas gracias, feliz noche, con permiso. licenciado, buena noche.